Sin más, le doy la palabra a la doctora María Alejandra Sánchez Guzmán para que nos hable un poco sobre las trayectorias biográficas del padecer y de la atención en niños con parálisis cerebral y sobre la importancia de la detección de las necesidades. Muchísimas gracias. Adelante. Buenos días, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, en este contexto que ya nos describió muy bien la doctora Liz Jamuy, yo voy a dedicarme a hablar un poco de un proceso que hicimos para tener un diagnóstico de cómo viven las personas con estas condiciones y sobre todo no solamente digamos los niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral, sino también pues los y las cuidadoras, principalmente las cuidadoras, y para partir de ahí voy a hablar un poco de dónde estamos viendo el cuidado, cómo lo reconocemos, y después les voy a presentar justo estas trayectorias de atención que nosotros pudimos recabar a partir de una serie de entrevistas. Y esto es muy importante porque surge de la sinergia entre disciplinas, ¿no? Nosotros fuimos convocados desde ingeniería a propósito de su interés por crear ayudas técnicas y emprendimientos para personas con parálisis cerebral y ellos con, digamos, la experiencia de ver a las personas con estas necesidades, pero para comprender con profundidad cómo viven, nos piden a nosotros que somos más cercanos a las ciencias sociales que nos acerquemos a estas personas y podamos comprender qué significa vivir con una condición de esta naturaleza. Teniendo esto como un marco de introducción, me va a permitir empezar. Y vamos a, lo primero quisiera que seguramente ustedes saben, han oído, todos lo hemos vivido, todos hemos sido cuidados y cuidamos en algún momento. Me gustaría empezar diciendo que el cuidado es un trabajo y ha sido reconocido así gracias a el trabajo de muchas feministas que lo han hecho visible. No es porque antes no esté, sino que siempre ha estado, pero ha sido invisibilizado de manera sistemática. Entonces, cuando hablamos de cuidado, estamos hablando de todas aquellas actividades que las personas realizan, sobre todo para asegurar que se pueda reproducir la vida humana y sobre todo aludiendo a este concepto que es mucho más amplio de cuidado, que es el sostenimiento de la vida. Lo que hacemos las personas que cuidamos es alimentar, es cuidar, es digamos, acompañar, ¿no? No es solamente hacer, digamos, las actividades básicas de la vida como se han utilizado algunas escalas, sino es una labor mucho más profunda, ¿no? Y esto requiere una disposición, por supuesto, psicológica para generar una serie de vínculos afectivos, pero también implica una serie de costos económicos y sociales asociados al cuidado, sobre todo en un contexto donde este cuidado ha sido depositado en las familias, principalmente en las mujeres de esas familias, con poco reconocimiento social y donde el Estado y el mercado se han caracterizado por la ausencia, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo el cuidado entonces como un proceso complejo, donde implica la preocupación de la persona a la que se está atendiendo, el hacerse cargo, el suministrar cuidados que pueden ser desde condiciones muy, muy básicas como la alimentación, pero a lo mejor con condiciones como la discapacidad, pueden implicar, por ejemplo, la movilidad, puede implicar el dar algún tipo de medicamento, ¿no? Y que hay que entender también que cuando hablamos de cuidado es muy diferente el cuidado que se recibe y el cuidado que se brinda dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontremos. No es lo mismo dar cuidado a una persona en edad avanzada que a un infante o a un adolescente. Y esto es importante que lo comprendamos. Y también no es lo mismo dar cuidado a una persona que tiene una condición de salud que a lo mejor les está impidiendo desarrollarse
a alguien que tiene salud. Y por supuesto también el cuidado tendrá que mirarse a través del acceso de recursos. No es lo mismo que yo pueda dedicarme al cuidado sin tener preocupaciones económicas, que además a otras personas que están en escenarios en donde además del cuidado pues tienen que trabajar o no pueden trabajar y aún así tienen que ver cómo sostenerse. Entonces, entendiendo así la complejidad del cuidado, sí me gustaría también mencionar que una de las características, como lo dije en un principio del cuidado, ha sido la desigualdad de género, en el sentido de que está documentado que hay un reparto desigual del trabajo, que como les decía no es un trabajo remunerado, que hay un sistema particular que refuerza la división sexual del trabajo, esto que yo les decía, la invisibilización del cuidado, y hay una explotación que limita la autonomía de las mujeres. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 76.2% del cuidado no remunerado lo realizan las mujeres. Entonces, teniendo esto como antecedente, un poco la idea de este concepto de sostenibilidad de la vida es justo entender que el cuidado, por supuesto, apoya a las familias que están en estas condiciones, pero en general se habla de el reconocimiento del cuidado como un elemento básico para la sostenibilidad de la vida de todas y todos. Y pues la intención es una redistribución del trabajo. Ahora, particularmente en los niños con parálisis cerebral, dado que ya les dio alguna de las, digamos, contexto en el que viven algunas de estas personas, generalmente y significa un desafío. Si bien la parálisis cerebral es una condición que también tiene una variedad de presentaciones muy grande, ¿no? Habrá quien tiene algunas limitaciones importantes que les impide la movilidad, la comunicación. Habrá personas con parálisis cerebral que básicamente pueden hacer su vida cotidiana. Sin embargo, lo que las personas que tienen estas, digamos, cargas importantes debido a la parálisis cerebral, generalmente pues requieren un cuidado muy especializado, ¿no? Donde hay una variabilidad de síntomas, como yo decía, ¿no? Hay quien tiene problemas motores, pero también pueden tener problemas psiquiátricos, también problemas en la alimentación, es decir, necesidades que generalmente son muy complejas para la atención en familia y donde, como les decía, hay pues una problemática en política pública, dado que no tenemos realmente una serie de condiciones estructurales del estado del mercado que apoya a estas familias. A propósito de esto, yo les traigo aquí como antecedente antes de entrar a estas, digamos, trayectorias de las personas que cuidan y de las personas que padecen esta enfermedad. De acuerdo al INEGI, en la Ciudad de México, el total de establecimientos dedicados a los cuidados es de 4,091. De estos establecimientos, la mayoría son establecimientos públicos, el 59.9%. Si ustedes ven la imagen que está en verde, el círculo que está en verde, ahí ya está dividido los establecimientos de acuerdo a la población a la que va dirigida. De los establecimientos que se dedican al cuidado, por ejemplo, el 88.4% es establecimientos dedicados a población infantil. El 3.4% son establecimientos dedicados a personas con 65 años o más, ¿no? Y finalmente, solo el 8.1% de los establecimientos dedicados al cuidado están adaptados para personas con discapacidad. Ahora, ya entrando a los establecimientos que dan cuidado a personas con discapacidad, vemos que principalmente estos se dedican a escuelas para personas con necesidades especiales. Generalmente son primarias y secundarias, ¿no? Una de las cosas que se ha visto en política pública para personas con discapacidad es que conforme van avanzando en la edad, sobre todo las personas adolescentes y adultas mayores, el número de
de establecimientos para el cuidado van disminuyendo, ¿no? Y aquí entonces vemos que el 71.2% está para escuelas con personas con necesidades especiales, el 21.8% son centros de atención para personas con discapacidad, el 3.6% son servicios de capacitación para personas discapacitadas y solo el 3.4% son residencias para el cuidado de personas con retraso mental. Digamos, este concepto de retraso mental a mí se me hace que ya está un poco quedado atrás, pero es una de las formas en que se utilizó para hacer estas definiciones. Ahora, por sectores, generalmente, digamos, los establecimientos del cuidado están en el sector público, ya lo veíamos en las primeras gráficas, ¿no? Solo el 23.1% de los establecimientos son privados. Esto es un mapa donde sé que se ve muy pequeñito, pero ustedes pueden entrar a este mapa de cuidados de México para verlo con un poquito más de definición, pero lo que podemos ver es que no solamente hay pocos espacios de cuidado, sino que generalmente están centralizados en algunas de las espacios de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el área de Benito Juárez se concentra el mayor número de espacios de cuidados, el 13.8%, y vemos, por ejemplo, que en Iztacalco es el menor, el espacio donde hay menor, espacio para el cuidado, ¿no? El 4.2%. Entonces, hablando, ya vimos un poco de estos datos, de cómo está la atención, vemos que hay pocos espacios para el cuidado. Digamos, legalmente ya desde hace tiempo en la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, el cuidado había sido reconocido como un derecho, pero ya el 7 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció al cuidado como un derecho humano. Y si bien tenemos, digamos, ya un marco legal más sólido, realmente el sistema de cuidados para la gente está en pañales. Digamos que se está trabajando, por ejemplo, me estoy quedando solamente en la Ciudad de México, este sistema de cuidados para el bienestar de la Ciudad de México, que parte de este diamante de los cuidados, que es una idea que ha sido trabajada por mujeres feministas, donde habla de que tienen que participar la familia, el Estado y el mercado y la comunidad en el tema del cuidado, teniendo estas ideas del cuidado como reconocer el cuidado, es decir, dejar de invisibilizarlo, la redistribución del cuidado, la reducción del cuidado, la recompensa del cuidado y la representación del cuidado. Sin embargo, digamos que estamos en pañales en este sistema de cuidados, donde lo que se quiere hacer aquí en la Ciudad de México es justo esta idea donde se redistribuye este cuidado a partir de una, digamos, concentración espacial de los cuidados para que las personas que cuidan puedan tener acceso a bienes y servicios y este cuidado sea mucho más sencillo, ¿no? Que se hizo ya en algunos países como en Colombia, donde se hizo las manzanas de cuidado y que nosotros de alguna forma en este proyecto retomamos esta idea de cómo podemos acercar estos servicios a las personas que cuidan y que estas personas no se tengan que estar trasladando geográficamente a toda la ciudad para, por ejemplo, con alguien con parálisis cerebral, si tienen que ir a rehabilitación, no tengan que tardar 2 horas en llegar a el espacio de cuidado. Pero lo traigo aquí a cuenta porque si bien ya son ideas que están muy consolidadas teóricamente, todavía falta mucho trabajo para hacerlo en la práctica, por lo que resulta muy, digamos, ad hoc nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, entrando de lleno a esta parte que me toca a mí, que son estas trayectorias de atención, vuelvo a decir, esto que les voy a presentar es producto de estos primeros avances en la investigación donde a propósito de la solicitud de algunas personas que trabajan en la Facultad de Ingeniería, nosotros nos acercamos a algunas familias que tienen hijos e hijas con parálisis cerebral e hicimos una serie de entrevistas para entender cómo les va en la vida cotidiana con el cuidado.
Entonces, bueno, aquí, por supuesto, les traigo los participantes de estas entrevistas, son solamente algunas entrevistas, por supuesto, estos datos son seudónimos para guardar la confidencialidad, y lo que nosotros encontramos fue que hay, digamos, distintos niveles, como yo les decía, de discapacidad. Utilizamos el sistema de clasificación de función motora, y como ven, tenemos desde personas que tienen 1 hasta personas que tienen 4, donde necesitan un cuidado cotidiano bastante profundo, ¿no? Para las actividades de la vida diaria. Aquí les traigo una trayectoria biográfica de una diada. En este caso, la diada está formada por Juan, un niño con parálisis cerebral, y Sandra, que es su madre, y básicamente no me voy a detener en todos los detalles, pero sí quiero decirles que, bueno, Sandra es una mujer de 45 años, Juan es un niño de 5 años que tiene parálisis cerebral. Sandra viene de una familia que por mucho tiempo estuvo en espacios semiurbanos, ¿no? Creció en un espacio semiurbano donde había mucho problemas de salud en la familia, algunos de los miembros de la salud ya con discapacidad, de tal suerte que Sandra ha cuidado desde hace mucho tiempo a personas. Juan es producto de un embarazo donde hay es un embarazo gemelar, y básicamente empieza a tener problemas en el embarazo, por lo que Juan nació a los 7 meses de edad. A partir de su nacimiento, digamos, él pesó 600 gramos, estuvo en terapia intensiva bastante tiempo, y básicamente con el paso del tiempo, 2 años aproximadamente, recibió a partir de su llegada al Teletón el diagnóstico de parálisis cerebral. Digamos, en esta trayectoria de atención, una de las cosas que son transversales en muchas de las historias que vimos es que la pareja de Sandra decide abandonar el espacio doméstico. Si bien participa en el cuidado, básicamente la que cuida permanentemente es Sandra. Una de las cosas que nosotros tratamos de investigar era cómo le había ido en los espacios de atención. Sandra ha estado transitando por varios espacios de atención, que es el IMSS, Teletón, ISSSTE y particular. Actualmente un familiar le ayuda con el tema de la rehabilitación. Y básicamente en el tema que queríamos saber era qué ayudas tecnológicas necesita para, digamos, mejorar este problema de cuidado. Y básicamente lo que ella hablaba mucho es que necesitaba algo que le ayudara a transportar a Juan. Por supuesto un bipedestador, pero decía que era muy caro, pero también, y algo que nos llamó la atención, que también vimos en varias trayectorias, algo que le ayude a entretener a Juan durante largos espacios de trayecto que ella tiene que hacer, y también por espacios en donde ella tiene que trabajar, ¿no? Ella decía que, por ejemplo, Juan tiene problemas visuales, casi no escucha, y entonces lo que hacía es que se pegaba el teléfono al oído y con eso se entretenía. Pero ella nos decía, por ejemplo, que le gustaría que hubiera un casco, ¿no? Que pudiera ella utilizar para que Juan se entretuviera. Entonces, de alguna forma, estos acercamientos al cuidado lo que nos permitió reconocer es, por supuesto, cómo viven este cuidado, qué necesidades tienen de atención, de los sistemas de atención que ofrece la ciudad, ¿no? Que son limitados, aunque efectivamente ellos tuvieron acceso al IMSS, al ISSSTE, al Teletón, pero como también vimos en los antecedentes, esto se ha ido reduciendo conforme Juan ha ido creciendo, ¿no? Las ayudas. Y lo que encontramos es que los dispositivos de ayuda que necesitan es algo para transportarse, ¿no? Que sea mucho más fácil, accesible, no solamente económicamente, sino también para que pueda ser accesible para cargar, ¿no? Para pensar trayectos, por ejemplo, donde las personas van en metro, pero luego van en camión, pero luego van en taxi, etcétera. Pero también hablaban de espacios en la ciudad donde les permitan a los niños, por ejemplo,
parques inclusivos, ¿no? Donde puedan tener acceso a distraerse. No es solamente el que le den de comer, ¿no? En que le den sus medicamentos, sino lo que implica la vida cotidiana, ¿no? Que también es el esparcimiento. Entonces, ya para concluir, a mí me gustaría que este primer acercamiento que hicimos nosotros nos permitió, como les decía, conocer a profundidad la vida de estas personas, poder entender en el contexto que yo les presenté de cuidados en un principio, cómo es la vida de estas personas sin una ayuda del Estado y del mercado, y cómo esta información se la podemos transmitir a estas personas que se dedican al diseño de ayudas, de qué manera esto se puede convertir en una ayuda técnica y, si bien no vamos a resolver todos los problemas que tienen, sí mejorar la calidad de vida de las personas que tienen parálisis cerebral y las personas que les acompañan. Bueno, pues esto es el avance que nosotros tenemos. Les agradezco mucho su atención y paso la palabra. Muchas gracias.